Buenas tardes, doctor Luis. Mi nombre es Tarin Peña Lara y este es mi mapa mental sobre electrospinning y nanofibras electrohiladas. Para comenzar a desarrollar mi mapa mental, comencé por la nanotecnología, fechas importantes y ventaja de la misma. Eh, Nos indica que la nanometría es una ciencia y una tecnología que estudia la escala del 1 al 100 nanómetros y también nos explica que cuando la materia se encuentra en una escala nanométrica, esta va a empezar a variar como lo que son comportamientos cuánticos, por lo que desde la morfología de las partículas hace que una sustancia pueda ser ya sea reactiva o bien activa. La nanotecnología en 1974 se promovió su uso y se obtienen novedosos materiales y estructuras que pueden integrar en sistemas, por lo tanto va a mejorar las propiedades químicas, físicas y biológicas de los procesos. En el año 1800 se da el término de electrical spinning y en el año 1900 se da lo que es la carga eléctrica empleada por Roger Littis. Siguiendo, en 1934 se colocó una patente que produjo filamentos de polímeros utilizando fuerzas electrostáticas. Y por último, en 1994 se da el término electrospinning por el trabajo realizado por Dochi, Renneker y Chow. Una de las tantas ventajas que tiene la nanotecnología es, digamos, en la parte de medicamentos, que aquí va a promover mejoras para el sistema de liberación de los mismos. Siguiendo con la parte de los medicamentos, tenemos lo que es las nanofibras. Aquí tiene dos características importantes. Primero, que poseen alta capacidad de carga y segundo, que tienen una inmersión en nanofibras de la solución del principio activo. Por otro lado, también se menciona el coelectrospinning, que es básicamente lo mismo que decir coelectrohilado. Esto es muy importante, es un método de dispersión sólido que implica la solución de un fármaco en una solución polímera utilizando un disolvente adecuado, el cual es un método importante ya que requiere equipos que son más sencillos que otras técnicas de fabricación de fibras. Por lo tanto, puede crear una gran variedad de productos para diferentes aplicaciones. Siguiendo el término de electrospinning, este produce lo que son dispersiones sólidas amorfas en una matriz soluble en agua. Siguiendo tenemos lo que son los polímeros. Acá tenemos los tipos de polímeros que pueden ser hidrofóbicos, hidrofílicos y también tenemos polímeros que son no solubles. En el caso de los hidrofóbicos, esto da una difusión un tanto limitada donde se puede ir a dosificar poco a poco. En el caso de los hidrofílicos, se da una difusión de hinchamiento y en los no solubles no se pueden utilizar del todo y se utilizan solamente para procesos de cicatrización. Por otro lado, tenemos los solventes, que es la capacidad de disolver al polímero y al principio activo. Y también tenemos lo que son la disolución de polímeros que ocurre en dos etapas. Uno, moléculas de disolventes de difusión a través de polímeros y dos, rompimiento de enlaces polímero-polímero formando una disolución verdadera. En la parte de solventes tenemos varios aspectos que debemos de considerar, como por ejemplo, un buen disolvente lo que genera es una expansión de moléculas del polímero y un disolvente inadecuado lo que hace es que colapso de moléculas. Tenemos las fibras por electrohilado, en donde tenemos nanofibras inteligentes también. En las fibras por electrohilado tenemos varios aspectos, entre ellos filtración, biomedicina, ropa protectora, membrana de afinidad, liberación de fármacos, generación de energía, cicatrización de heridas, entre otros. Y tenemos también las nanofibras inteligentes, que esto es muy importante. ¿Por qué son inteligentes? Porque estas van a responder a estímulos como cuáles, como temperatura, como pH, como cambios eléctricos y magnéticos. Después tenemos lo que son, vamos a meternos un poco más en las nanofibras electrohiladas, el cual podemos mencionar un contexto histórico muy importante que va desde el siglo XVIII hasta el XX y algunas aplicaciones de las nanofibras electrohiladas. Las nanofibras pueden considerarse como nanomateriales en función de su diámetro,
porque geométricamente ellas están en una categoría de elementos unidireccionales o nanoescala, como por ejemplo los nanotubos y las nanovarillas. Sin embargo, su naturaleza es altamente flexible, entonces los hace similares a elementos bidireccionales y otros como moléculas globulares también. En cuanto a las explicaciones de las nanofibras, tenemos lo que son la nanofibra electrohilada, que es la más relevante en su capacidad para actuar como sistemas de administración de fármacos, y esto se debe a su alta capacidad de carga cinética de disolución más rápida y entrega simultánea de principio activo y encapsulización. Como parte del contexto histórico, en el siglo XVIII, William Hilbert fue el primero en documentar la investigación de corriente continua de alto voltaje aplicando una solución. Y aquí observó una forma de cono cuando una gota de agua estaba cerca de ambas cargando eléctricamente. A finales del siglo XIX se habían publicado muchos artículos sobre el uso de hilado eléctrico utilizando materiales como por ejemplo goma loca, cera de abejas y otros, mientras que a principios del siglo XX la carga eléctrica se usaba principalmente para rociar líquidos, según se estableció por Conley y Morton. Bueno, seguimos con las técnicas de electrohilado. Son varias, entre ellas tenemos, bueno, lo que es la electropulverización, que aquí se realiza utilizando un líquido de baja viscosidad que debido a la tensión superficial va a producir una inestabilidad en el chorro. Entonces va a resultar una formación de gotitas de polímero en lugar de nanofibras, como ocurre en el electrohilado cuando se trabaja en soluciones poliméricas de mayor viscosidad. Por otro lado, tenemos lo que es electrohilado coaxial, que acá presenta cambios con respecto al método descrito en electrohilado en solución. En este sistema es de agujas múltiples que tienen dos soluciones de polímeros o un polímero y una solución de fármaco con diferentes propiedades en cuanto a su solubilidad o bien hidroficidad. Se cargan en unidades de alimentación individuales para simultáneamente electrohilado de hileras coaxiales, dado que los últimos comparten un eje. Después, como otra técnica de electrohilado, tenemos el lado a lado. Aquí este método se va a centrar en controlar lo que es la viscosidad y la conductividad de dos soluciones de polímeros, que estos no entran en contacto físico hasta que llegan a un punto de la hilera donde se van a electrohilar simultáneamente. Por otro lado, tenemos lo que es técnicas de electrohilado en emulsión. Podemos observar acá que aquí es donde permite procesar emulsiones para encapsular principios activos hidrofílicas o hidrófobas para la fabricación de nanofibras núcleo capa. Otras técnicas, por ejemplo, tenemos lo que es el derretir electrohilado, que aquí esta técnica se considera una de las variaciones más relevantes del método convencional de electrohilado. ¿Por qué? Bueno, porque en lugar de utilizar una solución de polímero, va a ser, lo que va a hacer es emplear polímeros fundidos para lograr una producción de nanofibras. Ahora, en el desarrollo de medicamentos tenemos pues varios procesos. Comenzaré hablando de las nanofibras electrohiladas, que aquí el rápido crecimiento de la nanotecnología lo que pretende es contribuir en gran medida a las ciencias médicas y farmacéuticas, proporcionando tratamientos que son innovadores y que puedan mejorar la vida de los pacientes que utilicen dichos medicamentos. En la carga de medicamentos, como parte del desarrollo de los mismos, tenemos que las sustancias sintéticas, naturales y biológicamente activas se pueden cargar en nanofibras electrohiladas, y esto ha sido ampliamente informado mediante muchos trabajos de investigación. En la parte de optimización de la disolución, tenemos la nanotecnología que ha hecho el uso de nanopartículas y nanoestructuras, y es una tendencia importante para poder aumentar la solubilidad de los principios activos, que se sabe que es un paso limitante a la biodisponibilidad. Y tenemos lo que es, por último, la entrega y la liberación de fármacos, que está por este lado. Y tenemos que los sistemas
de administración de fármacos están diseñados para mejorar significativamente la eficiencia terapéutica y la seguridad de un fármaco mediante el control del sitio de acción objetivo y la velocidad de liberación del mismo. Sería todo y muchas gracias.